Amén. Y vamos a buscar en Efesios 4, otra vez, Efesios 4, esta mañana. La semana pasada pusimos énfasis en los versículos 21 al 24, más o menos. Y vamos a ver atrás primero y entonces ir delante. Así que, como es aniversario de la iglesia, Efesios 4, hablando de la iglesia, la primera iglesia y la iglesia que Dios ha establecido para siempre, entonces es buen texto para leer. Efesios 4:11, pero quiero enfatizar unas palabras en versículo 15 realmente, y entonces vamos a saltar abajo aquí un poco para ver de versículo 25. Así que ahora, versículo 11 al 16 de Efesios 4. Efesios 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Nota que el pastor no es para hacer todo el ministerio, es para fortalecerles, animarles, perfeccionarles, madurarles, prepararles a ustedes para hacer la obra del ministerio. Y así que trabajamos juntos en el ministerio. Cada uno tiene su parte, somos un cuerpo. Y el pastor no es todo el cuerpo. La mano no es todo el cuerpo. Necesita ojos, orejas, ¿verdad? Labios. Nos hace falta el cuerpo del Señor. Aquí encontramos entonces en versículo 12, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Debemos ser como Cristo, para que ya no estemos niños, no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Y esto es lo que quiero enfatizar esta mañana, la verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, sigue según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y hablamos la semana pasada de versículos 17 al 24 que no debemos comunicarnos unos a otros como hacen los gentiles, dice versículo 17, sino más bien nos hace falta ser nuevas criaturas en Cristo. Y hablamos entonces la semana pasada de versículos 23, 24, por allí, que dice que tenemos que arrepentirnos de todo pecado, de la manera mundana de hacer las cosas, despojados del viejo hombre, y entonces tenemos que, versículo 23, renovarnos en el espíritu de nuestra mente, ser nuevas criaturas en Cristo, nacer de nuevo para poder comunicar bíblicamente, y entonces vestidos del nuevo hombre, tenemos que crecer en el Señor, llenarnos del Espíritu Santo, y entonces vamos a poder hablar con Dios y hablar unos con otros, y no ser como el mundo. Pero no podemos solo decir, yo voy a cambiar mi actitud, mi manera de ser en mi propia fuerza, como dice Cristo en una parábola. A lo mejor te mejoras un poquitín. Es como un hombre que tiene un demonio adentro y echa fuera el demonio de impaciencia, digamos. Y entonces es un poco más paciente por un tiempo, pero dice que ese demonio, si no
entra Cristo en el corazón para guardarte, mantenerte, el demonio encuentra la casa vacía y entra otra vez y te hace impaciente. Y esta vez invita 7 de sus otros demonios amigos con él. Y ya empieza no solo a ser impaciente, pero cruel y malas palabras y yo no sé qué más. Y entonces la vida es peor después de lo que era antes, porque trató de vivir una buena vida en su propio poder. Y no podemos sin Cristo. Cristo tiene que salvarnos y el Espíritu de Cristo tiene que santificarnos. Dependemos de Cristo para ayudarnos a ser pacientes y hacer las cosas que Cristo quiere. Si no eres salvo, si no estás seguro que irás al cielo, si no te has arrepentido sinceramente de haberte visto como un pecador muy malo que merece el infierno y pedido al Señor perdón y ayuda para cambiar y salvación, una nueva vida, nunca vas a poder mantenerte santo como tienes que mantenerte santo. Mejores un poco aquí, mejores un poco allí, pero va a fluctuar demasiado si Cristo no está en la vida para ayudarte. Pero entonces, versículo 25 es lo que comienza una serie de unos 10 principios acerca de la comunicación unos con otros. Hemos dicho que la semana pasada era como introducción de eso, porque estamos mirando una serie de la familia cristiana. Y hemos visto que hay como 6 diferentes problemas, digamos modernos, pero de todas las edades, problemas prácticos en la familia. Y así que hemos visto que la diferencia de religión es uno, ¿verdad? Si uno no es salvo, otro es. Que hay problemas en entender hombres y mujeres y hablamos de esto, ¿verdad? Pero un problema grande aquí es la comunicación. Uno quiere hablar todo el día y el otro nunca quiere hablar, ¿verdad? En muchas familias así, ¿verdad? Es que el varón siempre platica todo el día, hablando, y la mujer callada, nunca quiere decir ni una palabra, ¿verdad? O al contrario a veces. Pero de cualquier manera, muchas veces hay uno que quiere hablar mucho y el otro no quiere hablar. Y tenemos entonces que encontrar una manera de hablar, y a veces se habla, pero hubiera querido que no se hablara después, porque habló con crueldad, con impaciencia. Y así, ¿cómo debemos hablar? Y hemos hablado la semana pasada de maneras que el mundo habla, y vamos a ver un poquitín de eso otra vez, pero ya vamos a ver los primeros de los 10 principios de cómo comunicarnos bíblicamente para la gloria del Señor. Y así es que vamos a orar, pero la primera cosa está aquí en versículo 25, dice, desechando la mentira, y esta palabra, hablad, hablad, hablad. Hablad verdad, pero hablad. Pero como hemos visto en versículo 15, hablar la verdad en amor. Porque muchos, yo voy a decirte la verdad. Y en ese momento no quieres escuchar la verdad porque lo dice con mucha crueldad. Pero hay que escuchar la verdad en amor. Y entonces uno lo recibe mejor. Pero el amor es fruto del Espíritu. No puede uno amar como debe amar sin la salvación y la ayuda del Espíritu Santo para hablar la verdad en amor. Pero primer punto, incluso antes de esto de la verdad, que es el segundo punto, hablar verdad, punto número 2. Punto número 1 es hablar. Vamos a hablar de eso después de orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias que tú nos ayudas, nos guías para tener familias felices para tu gloria. Y así muchas veces la familia se mantiene en base primero de Jesucristo, pero Jesucristo ayudándonos a comunicarnos bíblicamente unos con otros, hablando la verdad en amor. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes
porque no podemos ni hablar si el Señor Jesús no nos ayuda a hablar y hablar como Él quiere que hablemos, para la honra y la gloria del Señor. En el nombre de Jesús pedimos que nos ayudes en esto. Amén. Dios es un Dios de comunicación. ¿Cómo creó el mundo? En Génesis 1. En el principio, Dios creó todo vacío, todo oscuro, y entonces dice que Dios habló. Dios dijo, sea la luz. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios crea todo el mundo, todo el universo. La palabra de Dios recrea mi vida. Si Dios no hubiera dicho, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, no sabríamos que la sangre nos limpia de todo pecado. Si Él no lo declaró, a lo mejor no lo hubiera hecho, pero está basado en la declaración de Dios. Si Dios no hubiera dicho, cree en el Señor Jesús, será salvo, entonces yo no sabría cómo ser salvo y no habría manera de ser salvo. Soy salvo porque Dios declaró, esto es el camino de salvación, y Dios cumple con su palabra. Dios dice, invoca el nombre del Señor, será salvo. Cree en el Señor Jesús, será salvo. Confiesa que Jesús es Señor con tu boca y cree en el Señor en tu corazón y serás salvo. Jesús lo dijo. Juan 1:12, los que reciben al Señor creyendo en su nombre son hechos hijos de Dios porque Dios lo dijo. Dios dijo cómo Él iba a salvar, lo declaró. Dios no depende del hombre, depende de su propia palabra. Así que Él no depende de mi fe para salvarme, pero depende de su palabra que dijo, voy a salvar a los que tienen fe. Y Dios cumple con su palabra. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa para crear todo, para salvar, para hacer todo. Dice en Juan 1, en el principio, hablando de Jesús, el Hijo de Dios, en el principio era el verbo, la palabra. Cristo es el verbo, la palabra de Dios. Y así que es importante para Dios porque cuando uno quiere entender Dios, Juan 14, Jesús dice, Felipe, ¿quieres conocer al Padre? Ya me has visto a mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y el Padre, uno somos. Aquí encontramos entonces que Jesús es la expresión de cómo es el Padre. Es la palabra de Dios viviente, el verbo de Dios hecho carne. Juan 1:14, el verbo hecho carne es Jesucristo. Dios quiere hablar con los hombres, pero muchas veces los hombres, como Adán y Eva, en Génesis 3, ¿qué hacen cuando viene Jesús para hablar, comunicar con ellos? Y dice, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está Adán? ¿Qué hace? Escondido, detrás de un arbusto, tapando sus oídos como los judíos. Casi no quiere escuchar porque sabe que ha pecado. La conciencia se ha despertado y hablamos que esto es un problema en la familia y en la vida, que la conciencia despierta, me molesta y quiero culpar a alguien porque me siento molestado por mi propia concupiscencia, por mi propia conciencia, que habla de mi concupiscencia y mis pecados, ¿verdad? Y entonces, como me siento miserable porque he pecado y mi conciencia me molesta, porque es la voz del Espíritu Santo en mi conciencia que está convenciéndome de pecado, de mi necesidad de justicia que está en Cristo y de juicio si no acepto a Cristo. Y entonces necesito reconocer que Dios ha dicho que Cristo es el verbo. La creación vino por el verbo. Cristo es el creador de todo. Y Mateo 5:18 dice que su palabra va a permanecer para siempre. Aunque pase la tierra y el cielo, su palabra nunca va a pasar. Su palabra es eternal. Esta semana estuve leyendo casi
el sábado y a veces el miércoles o lunes leo en Proverbios. Y entonces allí estuve leyendo Proverbios 8 ayer en mis devociones y Proverbios 9. Y allí dice que la sabiduría y la palabra de Dios están con Cristo, con Dios desde la eternidad. Y así hablando de Cristo, que es eterno, y hablando de la palabra de Dios, que es eterno. Dios supo antes de decir cualquier cosa, digamos, que Él iba a decir las cosas. Él es omnisciente. Y así es, que el Señor dice que su palabra escrita es para siempre. Recuerda que en Jeremías, el rey Joaquín quería romper la palabra de Dios página por página y tirarlo en un fuego. ¿Y qué hizo Dios? Reinspiró cada palabra y inspiró algunas maldiciones más para Joaquín. Y entonces ya tenemos el libro de Jeremías, todavía palabra por palabra, inspirada por Dios. Los hombres han querido destruir la palabra. En el principio de los Estados Unidos, un gran hombre, Thomas Jefferson, ¿verdad? Un fundador, digamos, de los Estados Unidos, quería hacer su propia Biblia en sentido de romper de la Biblia y cortar de la Biblia todos los versículos que no le gustaban, ¿verdad? No le quedaba mucho porque se sentía convencido por toda la Biblia y no le gustaba mucho la Biblia. Así que la Biblia de Thomas Jefferson dice que es solamente unas páginas allí de la Biblia porque había recortado casi toda la Biblia. El hecho es que uno puede ignorarlo, pero dice en los Salmos, creo que es Salmo 119, si no me equivoco, dice su palabra está escrita en los cielos. El hecho es que Dios ya tiene su palabra donde nadie lo va a tocar. Y si cada Biblia escrita en el mundo se destruyera, Dios podría reinspirar su Biblia para tener la misma Biblia que tenemos ahora otra vez, porque está guardado, escrito en el cielo. Y así Él ha puesto su palabra, Salmo 138. Otra cosa que hago los domingos es leer los Salmos. Y el domingo pasado estuve leyendo Salmo 138, que dice allí que su palabra y su nombre Él ha puesto sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas es la palabra y el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es Jesucristo, que es la palabra viviente y la palabra escrita sobre todas las cosas. Por eso, entonces, si los hombres quieren adorar a Dios de tal manera, Dios dice, no, hay que adorarme conforme a mi palabra. Si quiere vivir de tal manera y cree que esto no es malo, otra cosa no es malo, hay que mirar qué dice Cristo en la palabra. Si uno dice, yo voy a ser salvo de esta manera, de ser buena gente o hacer confesión y penitencia, pero la Biblia dice otra cosa, hay que hacer lo que dice la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios sobre todas las cosas. Exaltado sobre todo es la palabra de Dios. Y así es que en Romanos 10, 14 a 17, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo van a creer si no oyen? Dice, si no hay quien les predique la palabra de Dios. Si usted llega a ser salvo, cree en el Señor Jesucristo, no es por lo que el pastor haya dicho. No es por mis argumentos, no es por mi emoción, no es por nada. Si usted cree en el Señor Jesús y entrega su vida a Él para servirle con tu corazón, es el Espíritu Santo usando su palabra, que es la espada del Espíritu, porque es la palabra que te convence, el Espíritu que te convence. Por eso, cada sermón que predico, tengo que predicar la palabra de Dios, basar todo lo que quiero decir o pensar en la palabra de Dios. Si usted viene a una clase de los nuevos miembros en esta iglesia, una cosa que enseñamos sobre todo es que nuestra fe y práctica se basa en la palabra de Dios. Si yo quiero enseñarles a creer algo, tener fe en algo, o practicar tal cosa que no está de acuerdo a la Biblia, usted debe seguir la Biblia, no el pastor, no lo que él diga. La palabra de Dios es la base de nuestra fe y práctica. Todo lo que digo que debemos practicar debe tener alguna base en la Biblia.
Todo lo que digo que debemos creer debe tener su base en la Biblia. La palabra de Dios es sobre todas las cosas. Pero Dios quiere comunicar con los hombres. Por eso, Él da la palabra de Dios y el Espíritu de Dios para inspirar la palabra, el Espíritu de Dios para interpretarnos la palabra, para alumbrarnos, iluminarnos de qué quiere decir la palabra. Y así es, la palabra es del Espíritu y usted no va a ser salvo si no cree en la palabra, porque la fe viene por la palabra de Dios. Y así es que la palabra de Dios es muy importante. Dios habló y se hizo. Dios habla por su Espíritu Santo, por la palabra de Dios Él habla. No debe esperar visiones o sueños para añadir la palabra. Dios ya ha hablado y Dios sigue hablando por medio de la Biblia, la palabra de Dios y su Espíritu que nos ilumina, que nos ayuda a aplicar y entender la Biblia, la palabra de Dios. Así que el Señor dice ir a todo el mundo y predicar, hablar. Cuando aquí habla de la iglesia, y estamos aplicándolo en esas semanas a la familia, para tener buenas relaciones unos con otros la iglesia, tenemos que hablar, comunicarnos unos con otros. Si hay un hermano que no habla, que no te comunica, entonces, como dice el Señor en 1 Corintios 2, ¿cómo vamos a saber lo que está en la mente y corazón de un hombre si el hombre no te dice lo que está en su mente y corazón? Así dice de Dios, Dios nos da la Biblia, porque ¿cómo vamos a saber lo que está en la mente de Dios si Dios, el Espíritu de Dios, no nos revela lo que está en la mente de Dios? Y lo ha hecho con la Biblia. Y como Dios desde el principio quiere comunicar y hablar, y si un hombre no quiere escuchar el movimiento del Señor en su corazón, ni verdad de como Balaam, de visiones de ángeles, ni quiere creer, entonces a lo mejor te habla con un burro, como hizo con Balaam, ¿verdad? Allí montado, Dios dice con un ángel, no vaya Balaam, no vaya. Y a Balaam quiere ir porque le prometió mucho dinero. Y entonces él va sobre su burro. Y entonces no puede ver un ángel con espada flameante delante de él, invisible a él, pero visible al burro. Y entonces el burro se para. Y Balaam pega el burro. Así que el burro pega el burro. Más burro el que está encima que abajo. Y allí entonces el burro empieza por la única vez en la historia, y no vaya escuchando burros en otras partes. Pasó una vez en la historia, mucho en la Biblia, el día de Pentecostés, un día en la historia. No hay otros días de Pentecostés, ¿verdad? Como eso. Hay celebraciones de Pentecostés como hoy, pero no hay otro día de Pentecostés donde hablaron con lenguas y donde fuego sobre la cabeza, ¿verdad? No. Allí tiene que un día en la historia un burro habló con un burro y dijo, burro, ¿por qué me pegas? Y Balaam, ese burro encima del otro, dice, porque tú hablando con un burro. ¿Ya ves? El hecho es que aquí encontramos que el Señor, el ángel ya le apareció y dice, mira, si este burro no se hubiera parado, yo le hubiera matado a usted y dejado el burro vivo. Pero el hecho es que hay algunos que no quieren escuchar la palabra de Dios. Y no quieren hablar la palabra de Dios a otros cuando Dios dice que vayas para hablar conmigo. Nínive, vaya a Nínive, Jonás. Nínive, los de Nínive, de Babilonia, de los caldeos. Ellos han venido para matar a los israelitas. Han destruido el templo y la ciudad. Quieren destruir la nación. Han tomado, yo miré esto, dice Jonás, que como Salmo 138, Salmo 118, dice que ellos vinieron y tomaron mujeres embarazadas, los caldeos, los de Nínive, cortaron las barrigas de las mujeres y agarraron bebé de dentro y estallaron los bebés contra las peñas.
Dice que Dios haga lo mismo a ellos, pero yo no quiero ir y predicarles a ellos. Así que Dios le habla con una ballena, un pez grande, milagroso, a lo mejor ballena, a lo mejor no, pero un pez grande como ballena hecho especialmente para Noé, para Jonás. ¿Sabe que hay un pez grande hecho solo para Jonás? Hay pruebas y peces grandes hechos solo para nosotros. Otro, no, él no tiene apetito para otro, pero tiene apetito para nosotros. Si no queremos escuchar a Dios, si queremos ser, ¿verdad?, como los fariseos que taparon sus oídos cuando querían apedrear a Esteban, hablamos la semana pasada. Pero cuando uno no quiere hablar la palabra de Dios, a lo mejor hay un pez grande por allí para enseñarte. Si no quieres hablar, entonces cállate, pero en el estómago, la barriga de algún pez. Y allí 3 días y 3 noches, señal de otro que estaría 3 días y 3 noches en la tierra muerta. 3 días y 3 noches, hasta que al final el pez ni aguantó un profeta rebelde y le vomitó. Ni un pez le aguantó. Y le vomitó cuando Dios permitió. Y entonces fue corriendo a Nínive. Habló la palabra de Dios, pero en disgusto. Y cuando en Jonás dice que los de Nínive creyeron la palabra, se arrepintieron de sus pecados, él se sentó allí, mejor que me muera. Yo no quiero a esta gente arrepentida que va al cielo. Merecen el infierno. Yo sabía que si vine aquí, dice Jonás, Dios, yo sabía eso es lo que pasaría, que si yo venía aquí, ellos se arrepentirían. Jonás no tenía miedo de ellos. Estaba irritado con ellos. Con razón. Después de haber hecho esto, las mujeres y los bebés, con razón. Pero Dios dice, perdona lo imperdonable. Por lo menos predícales. Pero entonces van a arrepentirse. Bueno, eso no te importa así. Solo predícales. Y no les predicó de gracia. Les predicó de juicio. Pero Dios de gracia tomó la palabra de juicio. Y les convenció a creer en el Señor. Y así dijo, en 3 días ustedes todos van a morir. Y me gusta esto. Y después de 3 días no murieron porque se habían arrepentido. Y él, disgustado. Mejor que yo me muera si ellos no mueren. Aquí encontramos entonces que Jonás no quería predicar y Dios dijo, habla. Éxodo 3, Dios dijo a Moisés, habla, Faraón. Háblale, habla. Yo no. Mira. Se había entrenado en las escuelas de Faraón. Era el hijo adoptado de Faraón. Él estaba practicado en elocuencia. Moisés ya había sido un general, parece, de Egipto para luchar en contra de Etiopía. Y así había ganado grandes batallas, hablando de todo el ejército para ir a la batalla. Pero hablar acerca de Dios a la gente y de predicar el evangelio. Mira, yo puedo hablar de muchas cosas, pero no puedo decir yo amo a Jesús y usted debe amar a Jesús. Jesús te ama a ti, murió por ti. No. Eso es demasiado difícil. Habla, Faraón, dice Dios. Pero, Señor, tú sabes que yo no soy hombre de buena palabra. Yo soy tartamudo. Yo no puedo hablar. Y Dios nos dijo, no te he dicho que la sabiduría viene de ti, ni que la habilidad viene de ti. Yo soy el que soy. Yo soy va a hablar por medio de ti. Yo soy Yahvé, Jehová, Dios es el que va a darte la palabra. En Éxodo 3, yo soy con tu boca, yo he hecho tu boca. Yo voy a poner en tu boca las palabras. Y así él recuerda a Moisés cuando dice, yo no puedo hablar, que el yo soy puede.
hablar. El creador del mundo puede hablar por medio de ti. Y así es que nosotros muchas veces decimos, en mi familia, mi esposa siempre dice, habla, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Háblame. Bueno, primero a veces no le deja chance de hablar porque ella sigue, ¿verdad? Pero de cualquier manera, ella dice, ¿por qué no me hablas? Bueno, no tengo palabras, no soy hombre de palabras, pero tienes que buscar la ayuda del Señor para hablar, para decir algo. No solo cualquier cosa, pero algo que Dios quiere que digas. Pero ¿cómo? Yo soy. Dios puede, si tú eres salvo, cristiano, así que tenemos que vestirnos de Cristo. Versículo 23, 24. Y ya tenemos en Efesios 4, 23, 24, ya tienes la ayuda de Cristo para hablar con su sabiduría. Él te dice lo que debes decir, te guía. Y con su poder para abrir la palabra de Dios, si es para testificar acerca de Cristo a un incrédulo, o si es para hablar a tus hijos o hablar a tu palabra, tienes que hablar. El hecho es que hay que hablar, pero muchas veces damos muchas excusas. Pero yo no quiero ser burlado. Si hablo, siempre digo cosas que se burlan de mí por la manera de decir las cosas. Así que no quiero hablar. ¿Sabe lo que es esto de temor de ser burlado? Eso es orgullo. Es orgullo. No quiero que nadie se burle de mí. Sinceramente, yo solo hablo a medios en español, yo me doy cuenta, pero lo poco que hablo tiene por una sola razón, dos razones. Primero, Dios, la ayuda de Dios que me ayuda para hablar. Segundo, por práctica. Practico la plática, ¿verdad? Mucha práctica, ya saben, 1 hora a la vez con un sermón. El hecho es que si uno quiere aprender otro lenguaje, otro idioma, hay solo una manera: escribirla y hablarlo. Pero se burla de mí. Eso es orgullo si temes demasiado eso. Sí se van a burlar de ti. Van a reírse de ti. Es que cuando mi primer sermón en España, yo quería decir, mujeres deben tratar bien a sus esposos. Y cuando vienen a la casa, usted debe tenerles preparadas unas buenas patadas calientes. Y yo no entendí por qué se reían. Yo pensé que había dicho patatas, ¿verdad? Y como dije, patadas, ¿verdad? Y a lo mejor no sabía que a lo mejor usaban la palabra papas en vez de patatas, ¿verdad? Pero el hecho es que les gustaba eso y yo tenía que dejarles reírse de mí, ¿verdad? Cada americano, cuando está un poco avergonzado, ¿verdad?, de hablar mal el español y decir algo mal, y comienza a hablar el español, piensa cómo decir estoy avergonzado y no lo piensa, y casi siempre me pasó a mí, pasa a muchos jóvenes que aprenden el español, que dicen, ay, lo siento, estoy tan embarazado, ¿verdad? Ya ustedes entienden, ¿verdad?, el inglés y el español, porque esto, ¿verdad?, en inglés tiene sentido, pero no en español, ¿verdad? De cualquier manera, uno tiene que dejar a la gente reírse de uno. Va a errar. Pero el hecho es que cuando habla del Señor, hay que hablar de Jesucristo a la gente, aunque se burla de uno, se ríe de uno, rechaza a uno. Pero el hecho es que uno teme ser burlado y es solo orgullo. Otro, hombre, yo soy el hombre, no es muy macho hablar mucho, ¿verdad? Y así es más macho ser callado, ¿verdad? Y a veces con ese orgullo de macho no hablamos como debemos. Bueno, otros no quieren escucharme a mí. Yo no tengo cosas que les interesan, no serán convencidos porque debo hablar, no me escuchan, ¿verdad? Pero es Dios el que les convence y a lo mejor no les convences
pero ¿qué importa? Si Dios dice que debes hablar, aunque nadie se convenza. Si usted enseña una clase, predica un sermón, usted entiende esto. Puede hablar a personas que son pecadores, que no hacen nada para Dios, y puede tratar de convencerles y nadie se convence. Y predicas por meses o años que uno se arrepiente y cree en el Señor Jesús y parece que nadie se convence, pero no es para mí convencer, es para mí hablar. La palabra de Dios y dejar al Espíritu usar su palabra para convencer. Pero muchos dicen, otros no quieren escucharme, no van a creer lo que yo digo. Y a veces en el matrimonio especialmente, o en la iglesia, o el trabajo, no importa, uno quiere encubrir una mala relación con el mero hablar superficial. ¿Por qué no me dices lo que estás pensando? Buen día, ¿verdad? Yo sé que si empiezo a decir lo que estoy pensando, vamos a tener una pelea, ¿verdad? Tenemos una mala relación, por eso voy a hablar del tiempo, voy a hablar de la salud, pero no voy a hablar lo que está en mi corazón. Y así es que encubren una mala relación con no hablar o con un hablar superficial. Otro se siente amargado, pero no quiere decir lo que le molesta. Hablamos de esto la semana pasada en Hebreos 12:15, de Esaú que tenía raíz de amargura. Muchas veces habla la gente y digo, usted está bien amargado contra su padre o contra su esposa, ¿verdad? Porque ha estado hablando mal del padre o de la esposa por mucho tiempo. No, yo no estoy amargado de nada. Solamente él ha hecho tal cosa o lo que sea. No, usted tiene amargura y es una raíz que un día brota en la ira, el enojo, en maledicencia, en hacer mala persona, malicia. A veces teme ser burlado, otros creen que no es macho hablar, otros no me quieren escuchar, otros no quiero tener una pelea y encubren una mala relación, otros se sienten amargados y así que no quiere hablar con fulano porque le molesta demasiado, ¿verdad? ¿Y qué es el remedio bíblico? Yo soy. Hay que tener Dios en tu corazón, en tu vida. Nada puede hacer sin Cristo, pero todo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es el remedio para poder hablar por Dios, hablar a otros acerca de Dios y hablar con la familia? Bueno, primero ser salvo, lleno del Espíritu, dependiendo de Él. Segundo, antes de hablar a las personas, practica el hablar, practica lo que va a decir en hablar con Dios. Practica la comunión con Dios primero y Él te ayudará a hablar con otros. Lucas 11, versículo 8, 9, dice allí, si uno pide de su padre algo, no le daría si es su padre a un hijo. Y si usted pide cosas del Dios, no te dará Dios su Espíritu Santo. No te dará Dios buenas cosas, el Espíritu Santo, para ayudarte. Habla con Dios, pídele de Dios. Señor, ayúdame a hablar. Ayúdame a saber qué decir. Ayúdame a tener valor. Ayúdame, Señor, testificar o hablar con mi esposo, lo que sea. Pero habla con Dios. Hechos 1:8. Incluso versículos 5 al 8. Dice, espera el don de Dios, el regalo de Dios, que es el Espíritu Santo. Y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, testificarás de mí en Jerusalén, Judea, toda Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. La primera vez que yo quería ser miembro de la iglesia, teníamos que pararnos delante cuando yo tenía como 12 años de edad y dar un testimonio. Yo muy platicón, muy hablador de muchas cosas. Hasta me habían pedido, antes de ser miembro de la iglesia, para dar alguna palabra con otros jóvenes o lo que sea. Pero ese día ya vine y dijo, ok, Ricardo, da su testimonio. Me paré delante del púlpito,
pastor estaba detrás allí sentadito, pero en Ohio. Y yo dije, era el último, nada. No pude hablar, pero teníamos que escribir nuestro testimonio. Y el pastor vino y dijo, mira, Ricardo hasta ha dado algún devocional con otros jóvenes y todo, pero mira, aquí es su testimonio. Y mi pastor leyó mi testimonio. Dijo, ¿así es? Sí. Era mi testimonio. No pude hablar, ¿verdad? Yo recuerdo que cada vez que uno es el último año de la universidad en Bob Jones, un senior, en aquellos días tenían capilla y tenían iglesia en la universidad. Y el domingo teníamos como 7,000 personas delante, ¿verdad? En un lugar que ya no se llena tanto, pero en aquellos días se llenaba como 7,000 personas. Y estaba en línea, me parece, yo no sé qué más tenía en aquellos días, pero grabado por lo menos si no había en línea. A lo mejor estaba en la tele, incluso, no estoy seguro. Pero cada domingo, antes del mensaje, llamaban un joven estudiando para predicar la Biblia, para orar, para el culto. Y yo llegué, ¿verdad?, mi domingo de orar, y me quedé en un púlpito súper grande, ¿verdad?, con los 7,000 personas delante. Señor, que bendigas este tiempo. Ayuda, Señor, que sea bendición. En nombre de Jesús, amén. Ya me bajé, no más. Recuerdo el lunes en la capilla, el doctor Bob, él ni recuerda esto, pero yo recuerdo. Yo le dije una vez al doctor Bob Jones III, dije, doctor Bob, usted predicó el próximo día, ¿verdad? Y dijo, y jóvenes, cuando ustedes se ponen en un púlpito, habla fuerte, no sea tímido, ¿verdad? Y yo sabía que estaba hablando de mí el día anterior porque me había cobardado, ¿verdad? Delante de tanta gente. De cualquier manera, ya sabe que ya todavía tengo timidez, pero para otras cosas. Pero el hecho es que Dios te ayuda si estás lleno del Espíritu de Dios y andando con el Señor. Si primero practicas hablar con Dios, practica comunión con Dios. Segundo, ser honesto con Dios acerca de tus sentimientos. Si es orgullo que le hace esto, si no quieres perdonar a la persona, por eso no quieres hablar. Primera de Juan 1:9, confiesa tu pecado y Él te perdonará, ¿verdad? De todo pecado. Lucas capítulo 11, que creo que hice un poco de referencia, pero en Lucas 11, versículo 5, aquí. Dice, ¿quién de vosotros que tengo un amigo va a medianoche? Dice, amigo, préstame 3 panes. Si usted tiene de verdad un amigo y un gran amor por ellos, y usted entonces tiene necesidad de algo, usted va a hablarlo con Dios. Y entonces va a comunicarlo a otros. Yo casi seguro, que si usted dice, yo no puedo hablar muy fuerte, ¿verdad? Y a lo mejor hay un niño delante de usted, de unos pies, y viene un carro, el niño está corriendo la calle por una pelota. Yo casi seguro que usted va a encontrar la fuerza de alguna manera para gritar al niño, decir, cuidado niño, quítate niño, algo, ¿verdad? Porque usted ve que eso es importante de levantar su voz para preservar la vida del niño. Si creemos que las almas están perdidas, después de orar, vamos a ser honestos con Dios de nuestros sentimientos y confesar, pedir de Dios y confesar que nosotros no hemos sido correctos en no hablar por Cristo, en no hablar con la esposa. Y vamos a pedir que Dios nos haga amar a la gente bastante, para hablar con la esposa, hablar con los niños, hablar con el esposo, hablar con las almas perdidas. Vamos a decir, Señor, primero pido ayuda. Segundo, quiero ser honesto contigo y confesar que la razón por que yo no hablo como debo es por mi orgullo o lo que sea, Señor. Y tercero, Señor, aumenta mi amor a mi esposa, a mi familia, a la gente, a las almas.
y aumenta mi respeto por mi esposo para poder comunicarme mejor con ellos. El hecho es que cuando nos amamos y nos respetamos unos a otros, vas a comunicar con verdad, hablaremos la próxima vez, y vamos a comunicar con amor a los a quienes amamos, a quienes respetamos. Si dices mentiras o no tienes respeto a la persona delante, a lo mejor no vas a hablar como debes hablar para la gloria del Señor. Tengo aquí Lucas 11, entonces, mirando esto de la oración y hablar, versículo 13 creo que es, que dice, si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas, ¿quién de vosotros el Padre Celestial no les dará de su Espíritu si le pide? El hecho es que puede pedir la ayuda del Espíritu Santo y entonces poder comunicarse, orar para su sabiduría, orar para santificación, orar para amor, por amor a otros, amar para perdonar a otros, para hablar con ellos, hablar para poder hablar bien, orar para poder hablar bien, orar por eso. Pero yo no sé qué decir. Santiago 1:5. Si alguno falta sabiduría, pídela del Señor. Recuerda que cuando comenzamos esta serie en Génesis 2:25, el hombre y la mujer están desnudas uno delante del otro y no se avergonzaban. Esto habla de comunicación más que nada, ¿verdad? Que descubrían todo. Mi esposa sabe lo que yo pienso antes de que yo sé lo que estoy pensando. Mejor decirle, porque ella ya lo va a saber antes que yo. Ella sabe lo que voy a decir antes de lo que yo digo lo que voy a decir. No puedo esconderle nada, ¿verdad? El hecho es que tenemos que reconocer que debemos ser abiertos unos con otros, porque en 1 de Juan 1:4 dice en 1:7, el mayor gozo viene en comunión con Dios y comunión unos con otros. Y la base de la comunión está en la comunicación. Y así tenemos que estar con la ayuda del Señor para tener este gozo de comunión unos con otros. Tenemos que hablar como el otro entiende. Hablamos de eso hace un par de semanas. Hombres entender mujeres, mujeres hombres. Y eso Dios tiene que darle entendimiento y ayudarte a escucharles para que te digan lo que necesitas decir. Pero el hecho es que hay que hablar bíblicamente con el control de las emociones. Efesios 5, por eso dice, sed llenos del Espíritu. Y así es que Él controla mis emociones. Gálatas 5, 22, 23, dice que el Señor nos da paciencia, templanza, control de las emociones para no irritarnos malamente, para poder ser paciente cuando hablamos con alguien. Y así es que un problema mundano es no comunicar. Otro problema mundano es comunicar, pero con mentiras y sarcasmo. Por eso dice, habla la verdad. Otros hablan, pero con engaños, como hablamos del engañador Jacob y su mamá que le enseñó de engañar a su papá cuando Rebeca dijo, cúbrete de túnica y piel para engañar a tu papá, para que dé verdad la bendición. Pero el hecho es que con nuestros deseos o nuestro deseo de impresionar a otros, a veces hablamos con engaños. O a veces uno habla con regalos, pero no quiere hablar con palabras. Vamos a hablar la próxima vez cómo hablar la verdad con respeto y amor. Cómo hablar la verdad con respeto y amor como punto número 2. Y entonces la necesidad de ser miembros de un mismo cuerpo en Efesios 4:25 para con ese respeto poder hablar. De pie, por favor. Nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, hemos visto una sola cosa sencilla esta mañana que debemos hablar.
Primero hablar con Dios, orar mucho y dejar Dios llenarnos, guiarnos, darnos poder, darnos sabiduría, dejar Dios estar con nuestras lenguas. Padre, ayúdanos a hablar como tú quieres, hablar lo que tú quieres, porque tú eres un Dios de comunicación. Tú dices que tenemos el mayor gozo en comunicación, comunión contigo y unos con otros. Desde el principio, tú hablaste y con eso creaste todas las cosas. Tú hablaste que así sería la salvación en Cristo y así es la salvación por invocar el nombre del Señor. Muchos no quieren ni hablar para orar y pedir salvación. Pero si uno no confiesa con la boca, muestra que no cree en el corazón. Muchos dicen, yo creo en mi corazón, pero no quiero hablar con la boca y dar testimonio y pedir salvación o dar testimonio que creo en el Señor Jesús. Entonces necesitan ser salvos todavía, porque tenemos que invocar el nombre del Señor con la boca para demostrar la fe que tenemos en la sangre de Cristo, la gracia de Dios para salvar nuestras almas. Así, Señor, pedimos porque nos envías para dar testimonio de ti, pero solo después de que el Espíritu Santo nos llena. Ha venido sobre nosotros el Espíritu para ser testigos en Jerusalén y en toda la tierra. Tú quieres que hablemos en la familia, que estemos abiertos unos con otros, esposo con esposa, que se comunica, pero muchas veces amargura, enojo, orgullo, destruye la comunicación en la familia. Y no hablamos, o hablamos sarcasmo, mentiras, engaños. Señor, solo podemos primero orar contigo, hablar contigo para pedir perdón. Y entonces pedir tu ayuda, la llenura de tu Santo Espíritu. Glorifica tu nombre para que cada uno aquí primero sea salvo. Invoca el nombre del Señor con fe para ser salvo. Da su testimonio en bautismo para ser salvo. O demostrar que es salvo en ser bautizado. Y entonces ayuda que cada uno, Señor, sepa hablar contigo primero. Y entonces tú ayudarás. Y si nos hace falta ayuda, como Moisés, tú enviaste a Aarón para estar con él, para hablar. Pero tú hablaste con Moisés. Y cuando Moisés dijo, Señor, yo no quiero hablar, envía a otro. Tú estabas paciente con él hasta ese momento. Pero en ese momento dice en Éxodo 3 que tú te enojaste con Moisés. Porque dijo, no quiero hablar. Envía a otro. Y así, Señor, muchas veces te irritas con nosotros. Cuando no estamos orando, confesando pecado, y cuando no estamos buscando tu ayuda, y cuando no estamos abriendo la boca para testificar o para comunicar con la familia especialmente. Ayúdanos a buscar tu perdón y tu ayuda y tener familias, esposos y esposas que sepan hablar bíblicamente, comunicar unos con otros. Muchas veces tenemos que orar juntos a Dios. Y cuando el hombre ora a Dios con su esposa, y la esposa ora a Dios con el esposo, y los padres oran a Dios con sus hijos, y los hijos oran a Dios con los padres, se mejora la comunicación entre ellos después de practicar juntos la comunicación con Dios en la familia. Ayuda, Señor, porque la familia que ora juntos se quedan juntos, son más felices juntos. Así ayuda, Señor, que cada familia habla juntos con Dios primero
y entonces unos con otros. En el nombre de Cristo. Amén. Terminemos entonces con la segunda estrofa del himno que hemos estado cantando